dos o tres opiniones a ver cuál es la que más le convence, ¿no? Claro, y finalmente el pensar una asesoría de este tipo, probablemente diga, no, pues ¿para qué pago a alguien, no? Pero puede resultar mucho más económica que las consecuencias de no hacerlo. Exacto. O sea, para no demeritar esta parte de acudir realmente con alguien. Sí, por ejemplo, Ujú, el hecho de no tener una asesoría o no gastar en una asesoría mensual sobre la manera en que estoy llevando mi contabilidad ujú. implica un riesgo porque en materia fiscal casi todos los errores que cometamos se convierten a la larga en una bola de nieve. Ujú. Si yo dejo de pagar el día de hoy 1 millón de pesos y el SAT me revisa dentro de 5 años este ejercicio dentro de sus facultades legales, bueno, no le pagaré 1 millón dentro de 5 años, sino que tengo que pagarle actualizaciones, recargos y multas. Multas que pueden ir de un 55 a un 75% de lo No, que no, dejé no, de pagar. sí, se va por las Entonces, nubes. si en el 2009 dejé de pagar 1 millón de pesos y en el 2014 me revisan, fácilmente voy a terminar pagando el doble o el triple, ¿no? Por todos los accesorios que nos cobran, ya sea como recargo o como sanciones. Y ahí la defensa pues ya no es tan fácilmente aplicable. Bueno, no está la puerta cerrada, ¿cierto? ¿Qué es lo Ujú. que puede pasar? Generalmente en la defensa fiscal tenemos dos vertientes. Ver si el SAT se equivocó en el procedimiento de forma, si no respetó las etapas, los procesos, los actos tal Ah, como los debía notificar, muy y si bien. respetó una de esas formalidades, bueno, el acto se puede anular. Esa es una vertiente. Ujú, Si el SAT realizó todo el procedimiento perfecto, ujú. entonces la otra vertiente que hay que atacar es la cuestión de fondo, ver si en realidad yo debía ese millón o no lo debía. Ujú, Te digo, en ocasiones nos pretenden hacer cobros sin que exista el fundamento para ello, ¿no? ujú. Hay ocasiones que por descuido, por ejemplo, los clientes, es común, ¿no? En estas etapas de crisis, la empresa se queda sin dinero, bueno, el empresario saca de su bolsa y hace un préstamo a Mm, su propia empresa, sí. cuestión completamente permitida por nuestro marco jurídico, y la ley reconoce que ese préstamo que yo le hago a mi empresa, pues no es un ingreso para la empresa porque no Ujú, proviene de una venta ni de algo que le produzca una ganancia o un incremento en su patrimonio. Así como se lo estoy prestando, luego me lo tendría que devolver. Sin ujú. embargo, si ese préstamo no se documenta bien, el SAT en un futuro puede presumir que lo que yo le presté a mi Ah, empresa fue un ingreso. es un ingreso y que proviene de ventas que yo omití. Entonces hay ocasiones en que los empresarios actúan de buena fe, hacen el Ujú. préstamo, no lo documentan a través de un contrato, hacen la aportación en efectivo, etcétera, etcétera, y no hay tantos elementos de prueba. El escenario ideal, ¿qué sería y qué es lo que el SAT casi siempre exige? Bueno, que hubiera un contrato con fecha Ujú. cierta y que hubiera el flujo de dinero de la cuenta personal del empresario a la cuenta. Comprobable que hubo ese movimiento. Exacto, ya sea mediante cheque o transferencia electrónica. Entonces, si no lo hay, bueno, habrá que buscar otros medios de prueba, ¿no? Testimoniales o Ujú. confesionales, adminiculadas con documentales privadas, registros contables, etcétera. Es Es- más complicada la defensa con estos otros medios de prueba, pero no imposible, ¿no? Entonces Ujú, ya habrá que buscar un excelente asesor fiscal que ujú. pueda llegar a comprobar los hechos tal como sucedieron en la Qué realidad. importantísimo y qué ejemplo tan valioso porque es común, pero común de todos los días. Empresarios que van empezando, que le están inyectando capital al negocio de su bolsillo, o los empresarios que llevan ya varios años y que por la crisis, por ejemplo, pues hubo esta necesidad, ¿no? Entonces, lo que tú nos comentas me parece muy práctico y muy pues de tomarle nota para que de veras cuidemos cómo hacerlo. Sí, no, y por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Otro aspecto así Ujú. delicado que ocurre en la práctica, ¿no? Debemos, digo, como mexicanos, nuestra idiosincrasia es de ser a lo mejor un poco desordenados, un poco Ándale, desparpajados, sí. no somos ordenados. Pero bueno, la tendencia actual de nuestra legislación nos obliga a cada vez ser más ordenados y más responsables con nuestra contabilidad. Otro ejemplo, Ujú, sucede que a lo mejor yo tengo una deuda en lo personal y llegan y me cobran y no tengo dinero. Y, ¿sabes qué? Págale con un cheque de la empresa ujú. Ándale, al y revés. yo después le pago. Ajá. O viceversa, la empresa tiene una deuda con un proveedor, la empresa está carente de liquidez y digo, le pago la deuda de la empresa, que era una factura para la empresa, con un cheque personal. Ujú, Bueno, ujú, el Código Fiscal establece presunciones en el ujú. sentido de que si la deuda de la empresa se pagó con un cheque personal del empresario o del administrador o gerente, Ajá.
o una deuda del gerente o del administrador o socio se pagó con un cheque de la empresa, entonces se presume que los ingresos de una cuenta pertenecen al contribuyente o viceversa. Entonces, por una operación así un poco desordenada o que no quede bien documentada, porque de que se puede hacer, pero hay que respaldarlo. Si no lo respaldamos y documentamos, entonces a lo mejor la autoridad presume que los 2 millones que están en la cuenta de gerente también son ingresos de la persona moral o de la empresa. Y ahí se genera un conflicto, ¿no? Entonces, creo que lo primordial en este tema de defensa es reforzarnos súper bien en la asesoría, gastar un poco en asesoría y prevención, pero que no se compara nada con una contingencia futura que pudiera derivarse de un mal manejo administrativo. Exactamente, es que mucho ojo. Sí. Muy bien. ¿Cuáles son los medios de defensa? O sea, los más comunes. Mira, en esencia existen varios, ¿no? Pero yo te mencionaría 3 que son muy comunes. Recurso de revocación ante el propio SAT, ante la propia autoridad fiscal, un juicio de nulidad que se tramita ante un órgano llamado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y también los juicios de amparo. En esencia, ¿cuándo nos enfrentamos a cada uno de ellos? Ajá, a ver, en el caso de revocación, ¿a qué nos referimos? ¿O por qué ejercerlo? Exacto. Ajá. Generalmente cuando nos determinan un crédito fiscal, que no es otra cosa que el SAT nos dice, me debes tanto dinero. Y me lo vas a pagar de X manera. Exacto. Yo tengo 2 opciones, o interponer un recurso de revocación ante el propio SAT o una demanda de nulidad ante el Tribunal Fiscal. Es muy raro que el propio SAT reconozca que se equivocó o que cometió una ilegalidad o un atropello en contra de nosotros. Bien, pero ¿por qué llegamos a ejercer nosotros ese medio? Ya mencioné hace unos momentos que siempre que tenemos una deuda fiscal, aunque nos estemos peleando en tribunales, debemos de ofrecer una garantía. Pues bien, uno de los privilegios o prerrogativas que nos dé el interponer un recurso de revocación del propio SAT es que durante el tiempo que se interponga ese recurso quedamos relevados de la obligación de ofrecer garantía. Entonces, si el empresario o el contribuyente no tiene liquidez, no tiene los medios actualmente para ofrecer garantía, interpone un recurso y eso nos da entre 4, 5 y hasta 8, 9 meses que se tarde el SAT en resolver nuestro recurso para garantizar. Entonces ya sabemos que el SAT nos va a decir en el 95% de los casos no tienes razón, confirmo el crédito y me sigues debiendo. Pero bueno, nos da un poco de tiempo para hacernos llegar de los medios económicos para ofrecer garantía. Una vez que el SAT nos dice no tienes la razón, podemos promover una demanda de nulidad ante el Tribunal Fiscal. Entonces, el Tribunal Fiscal, si bien es un órgano que depende del Poder Ejecutivo, ya no está involucrado en el organigrama de la propia Secretaría de Hacienda y bueno, ya tiene más imparcialidad al resolver los casos, ¿no? Este Tribunal Fiscal, bueno, después de un año, año y medio, que es el promedio que duran los juicios actualmente, puede decir si da la razón al contribuyente y anula el crédito, o si confirma que el SAT tiene la razón y nos dice que debemos y tenemos que pagar. Si esa segunda instancia nos fuere desfavorable, todavía podemos agotar un juicio de amparo. El juicio de amparo lo conoce un tribunal colegiado que depende del Poder Judicial y bueno, este tribunal colegiado volverá a examinar los argumentos del por qué no estamos de acuerdo con la sentencia del Tribunal Fiscal y podrá decirnos si tenemos o no la razón, ¿no? Son como que los 3 medios más comunes. Excepcionalmente yo podría irme a una cuarta etapa, por llamarla de alguna manera, en la que después del amparo directo todavía podría irme hasta la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo órgano de justicia del país, cuando yo atacara la inconstitucionalidad de alguna ley. Pero ya son ejemplos más específicos, sí, ¿no? como una medida muy radical y me imagino que no tan común, ¿o sí? Sí, ya no es tan común que después de un amparo directo se ejerza esa última etapa atacando la inconstitucionalidad de una ley, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros medios, como son los amparos indirectos, que también es un medio muy común en la defensa fiscal, también suelen atacarse la inconstitucionalidad de leyes. Y me explico en este punto. Hasta ahorita hemos hablado de medios de defensa que podemos interponer cuando el SAT, aplicándonos la ley según su criterio, nos pretende cobrar impuestos de más, ¿cierto? Bien, hay otros casos
en los que los abogados fiscalistas podemos prestar servicios.